Esta semana en Con su permiso vamos a hablar de un tema que nos impacta a todos, el presupuesto del país. Se trata del primero realmente de la administración de Claudia Sheinbaum, pero que sigue arrastrando los temas del sexenio anterior. Y para entender esto nos acompaña el doctor Héctor Villarreal, investigador del TEC de Monterrey y experto en los temas hacendarios. Podemos caer en una ausencia de sector público que para grandes segmentos de la población sea una tragedia. No puede la presidenta tener un proyecto propio porque tiene que estar pagando los platos rotos. Hay una paradoja en ese presupuesto de que las pensiones para adultos mayores son más altas que el dinero para educación. Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. Muy agradecido de que me hayan invitado. Y nos acompaña Beata. ¿Qué tal, Beata? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Qué gusto estar aquí junto con Héctor, obviamente, y contigo, Carlos. A ver, Héctor, vamos a empezar por un como pincelada rápida del presupuesto mexicano, del presupuesto que presentó el gobierno. ¿Cuáles serían, digamos, los temas que tú destacarías que te parece que todo ciudadano debe conocer sobre qué se está proponiendo para el año entrante? Como sabemos, el Ejecutivo se lo propone al Legislativo, el presupuesto lo aprueba solo la Cámara de Diputados, la ley de ingresos la aprueba diputados y Senado. En el México de hoy eso es nada más anecdótico porque se va seguramente a aprobar lo que se mandó. Héctor. Yo quiero pensarlo como un presupuesto en dos planos. Yo creo que en un primer plano, a pesar de muchas cosas que se le pudieran cuestionar al presupuesto, de alguna manera protege el asunto de decir, ¿sabes qué? Ha sido un año de mucha incertidumbre, está Trump a todo lo que da, tenemos el problema de aranceles, de una negociación que pudiera estar difícil. Entonces, creo que se va a tratar de argumentar por ahí y de alguna manera eso se vuelve pues una cortina de humo sobre carencias propias, sobre cosas que no se han hecho, sobre, ¿sabes qué? ¿Por qué estamos creciendo tan poco? ¿Por qué no nos lo vas explicando con datos? Es decir, ¿en qué sentido es un presupuesto para enfrentar incertidumbre? Mira, nada más déjame hablar del segundo plano, porque yo creo que no podemos entender este presupuesto sin el problemón de Pemex. O sea, que yo creo que es la otra cosa que tendría que estar sobre la mesa. De repente se nos dice, ¿sabes qué? Es que es un rescate que era necesario. Y a mí me llama mucho la atención, Beata, Carlos, por ahí el lunes, después de que se había presentado el paquete, digo, esto ocurre el martes en la mañana, si recuerdo bien, una presidenta enojada, y yo creo que es raro verla enojada, donde incluso dices que tuvimos que rescatar Pemex. O sea, pareciera, y no se trata de buscar el lado morboso del asunto, pero estuvo todo esto de que el presupuesto no llegaba y no llegaba, y que si se entregaba tarde o a la hora que se esperaba, y que estaba sucediendo, como si estuvieran ocurriendo ajustes de último momento. Sale una presidenta, te digo, muy enojada, diciendo tuvimos que rescatar Pemex. La lectura que me llevo ahí es que no es el presupuesto que quería la presidenta, y que probablemente ella hubiera querido gastar en algunas cosas y que el dinero no le alcanzó. Beata. Sí, en ese contexto, Héctor, o sea, lo que tú comentas es que, podríamos decir, tus impresiones en general sobre este presupuesto es que es un presupuesto de alguna forma de continuidad, por una parte, pero por otra parte, pues obviamente hay circunstancias que hacen que pues tiene que ser así y no de otra forma. O sea, cuando tú lo analizaste, lo viste, la relación entre los ingresos, los gastos, el tema de la deuda, los principales rubros, podríamos decir. Entonces, ¿qué vemos ahí? ¿Más continuidad, más cambio en ese contexto? Mira, yo creo que es muy buena pregunta, Beata. De alguna manera es un presupuesto muy inercial, como así van a ser durante mucho tiempo por la cantidad de gasto que se tiene comprometido, porque los ingresos aumentan relativamente poco. Insisto, es un presupuesto donde
ya que te metes al detalle, Pemex se lleva mucho, porque no solo estaríamos hablando de cero renta petrolera, que me va a decir Carlos, a ver, pues explícanos eso, pues lo que se quede el gobierno de dinero, lo que se quede el dinero, el gobierno de dinero después de la operación de Pemex. Pues no va a haber renta petrolera, pero pudiera ser el caso que incluso el gobierno le tiene que meter un poquito más de su bolsa. O sea, estamos hablando de una renta petrolera negativa, ¿Por lo qué no cual ponemos un poquito de contexto, Héctor? La renta petrolera en el 2004 eran 6 puntos del PIB. En el sexenio de Peña Nieto andaba entre 2 y 3, dependiendo. Bueno, al principio era 3 y cacho, y luego bajó porque cuando bajó el precio del petróleo. Cuando AMLO tomó el poder era bajito de 3 y ahora va a ser 0. Es decir, por los recursos que tenemos en el subsuelo, los mexicanos vamos a recibir 0. se lo lleva Pemex, Si Carlos. ves cuánto se queda Pemex del ingreso petrolero, aunque la empresa produce menos crudo que antes, en todos los rubros es menos que antes, se queda más o menos lo mismo que antes, 3 puntos del PIB, 3,5, ahí varía un poco de año en año. Es decir, toda la renta petrolera se la queda Pemex, como dices tú, ni siquiera es suficiente. Ahora, yo había entendido, Héctor, y también tú, Beata, lo hemos platicado, que habían rescatado a Pemex el sexenio pasado. ¿Por qué otra vez lo tienen que rescatar? ¿No había sido eso lo que habían hecho el sexenio pasado, donde le inyectaron 1.4 billones de pesos en terminología mexicana, millones de pesos? ¿Qué salió mal? ¿Por qué seguimos con ese lastre? Yo creo que esto ameritaría, Carlos, una investigación a fondo. Y yo hablaba de una presidenta enojada el martes, citó un endeudamiento con el presidente Calderón rondando los 80,000 millones de pesos, que con el presidente Peña Nieto este endeudamiento había sido de 130, 140,000 millones de pesos. El sexenio pasado, de facto, hubo un rescate a Pemex de más de 2 billones de pesos, si consideras lo que se le redujeron pagos, las refinerías que se le compró, las transferencias que se le dieron para pagar deuda, o sea, rebasa los 2 billones de pesos. Y nos Que para encontramos con una ponerlo en empresa dólares son como 100,000 millones de dólares. Para como poder 100,000 millones de dólares. Y a ver, Beata, Carlos, son más de 6 puntos del PIB lo que recibió Pemex de apoyo. Produce menos petróleo que todo, tiene enormes pérdidas en refinación. Su deuda, ya que consideras lo de proveedores, no le bajaron nada, incluso subió un poco. Ahí tendríamos que preguntarnos qué se hizo o por qué se hizo tan mal. Entonces, con esa realidad, este paquete, esa es la primera sorpresa. está La anclado segunda, está anclado en los problemas de Pemex. No puede la presidenta tener un proyecto propio porque tiene que estar pagando los platos rotos. Y como no puede decir que es por lo del sexenio pasado, pues se tiene que ir a los anteriores. yo tengo esa idea, Carlos. Y la otra herencia complicadísima, y la hemos platicado en este programa ya unas 4 ocasiones, se llama pensiones. Pensiones y todo. Que incluso, fíjate, muy interesante, de las cosas que sí se lleva la presidenta, o sea, que creo que son las pocas cosas de su política, es este programa para dar media pensión de bienestar para adultos mayores a mujeres que están entre los 55 y los 59 años. Empieza un piloto por ahí, muy, muy, muy consistente con todo lo que hemos visto desde el sexenio anterior. O sea, eso sí lo buscó. La otra cosa que se lleva la presidenta, que tiene sabor a Claudia Sheinbaum, son los trenes. Todo este programa, esta continuidad. Pero esencialmente son esas dos cosas. Ahora, llama mucho la atención que pensiones, el gasto viene subestimado, y lo dijimos desde el primer día, al menos 0,2 de punto PIB, que tiene que ver con lo que se terminó llevando los escaparates. Incluso ha quedado muy a discusión técnica, pero se dice, México no está logrando la consolidación fiscal del todo. Lo explico. Había, cuando en el 2024 se dispara mucho el endeudamiento público, se esperaba un 5.9 del PIB, finalmente quedó en 5.7,
Pero una de las promesas del gobierno es vamos a empezar un camino de consolidación fiscal y el próximo año lo vamos a tener abajo de 4 puntos del PIB. Pusieron un sexy 3.9. Ya en este paquete recularon y dijeron no, el endeudamiento en 2025 va a ser 4.3% del PIB y en 2026 va a ser 4.1. Pero la verdad es que hay 2 décimas de punto PIB por ahí escondidas en pensiones y yo creo que hay otras 2 décimas de punto PIB con crecimiento sobreestimado. Entonces, llegamos al 2026 con un endeudamiento y con un déficit medido con la medida amplia, que son los requerimientos financieros del sector público federal, que es como se debe de medir en el orden de 4.5% del PIB. Ese es el estado de nuestras finanzas públicas, a pesar de que le están apostando a que aduanas recaude más, vienen los aumentos a los IEPS, particularmente a bebidas azucaradas, y viene algo por el lado de tabaco. Con esos aumentos que se están esperando, como quiera, pues el déficit lo ponen en el paquete como 4.1, habrá que revisar techo presupuesto, techo de endeudamiento, pero muy probablemente veamos al final de 2026 algo que ronde más el 4.5% del PIB. O sea, podríamos decir que en términos así como macroeconómicos, pues hay preocupación cuando vemos el tema de consolidación fiscal, ¿no? O sea, falta de consolidación fiscal de este presupuesto para 2026. Ahora bien, yo a raíz de lo que tú estás comentando, Héctor, sobre todo el asunto de las pensiones, que efectivamente ya lo hemos tratado prácticamente cada año que hablamos sobre el presupuesto, ¿cómo tú ves el tema de muchos lo llaman solidaridad generacional, ¿no? O sea, los mayores versus los jóvenes. ¿Cómo se distribuye el dinero del presupuesto para los jóvenes en términos de educación, sí, sobre todo de educación, versus adultos mayores? O sea, porque hay una paradoja en ese presupuesto de que las pensiones para adultos mayores son más altas que el dinero para educación. ¿Cómo tú ves, digamos, esa disproporción? Porque de hecho, si queremos apostar por una sociedad, un México, digamos, innovador, un México joven, un México en desarrollo, pues la verdad es que sí hay que invertir en los jóvenes, ¿no? Y por ahí algunos programas, pero si lo vemos en términos de cuánto se gasta en qué, pues resulta que no necesariamente. Mira, yo creo que esa es una estupenda pregunta, Beata, y en mi opinión, todavía más compleja que la de Pemex. Porque, digo, Pemex está todo lo que ocurrió el sexenio anterior, etcétera, pero Carlos por ahí decía algo, le entendemos bien. Yo creo que en pensiones inmediatamente te metes a cuestiones que son bien difíciles. Y todo mundo va a decir, ¿sabes qué? Es que el problema es la pensión de bienestar para adultos mayores. En mi opinión, el problema principal no está ahí. Ponnos los números, Héctor. Ayúdanos Sí, con los números. ¿Cuánto vale la pensión del bienestar? mira, actualmente en pensión bienestar para adultos mayores vamos a estar gastando en el orden de 1.5, 1.6 puntos del PIB. Esto sería equivalente al orden de 520, 530 mil millones de pesos. Es mucho, pero a mí me llamó la atención. Tuve la oportunidad de participar en un seminario hace unas semanas en CEPAL sobre finanzas públicas y envejecimiento. Pareciera que la gran mayoría de los países va a una no contributiva que te cree un piso para adultos mayores y se empieza a impulsar desde frentes que ni nos imaginaríamos. Incluso el caso mexicano te lo presentan como uno de los ejemplos a seguir. Yo aquí, a ver, y déjenme recular un poquito. O sea, a mí, de entre las cosas que me preocupa de ese programa, es que nunca se le identificó una fuente clara de financiamiento, que eso es gravísimo. O sea, entonces, mucho del programa se terminó financiando con recortes, pero en términos de política pública tiene muchos elementos rescatables. Sin embargo, nuestro gran problema de pensiones, en mi opinión, está en el sistema de reparto y aquí
Esto crea mucha confusión a la gente, porque luego inmediatamente te van a decir, oye, pero es que no, pues nos la hemos pasado haciendo reformas y tenemos cuentas individuales. Pues sí, pero el gran problema es que tenemos una cosa llamada generación de transición que todavía le quedan muchísimos años. Y el Nos, sistema, perdóname, Carlos, nos quedan muchos años. nos quedan muchos años. Bueno, déjame decirte, ya, Carlos, yo no estoy seguro que sea viable. Yo no estoy seguro que sea viable porque si dices a la generación de transición con cohortes muy gordas le quedan al menos 15 años y esto está creciendo en el orden de 6-7% anual, con una economía que crece al 1 o al 2, cada vez se está comiendo más parte del pastel. Y tiene que ver mucho con lo que decía Beata. A ver, si tú te vas a la parte del sistema de reparto, andamos gastando en el orden de 4.4-4.5% del PIB, más de billón y medio. Más de para billón y medio, pensiones. no. Si En las pensiones, pero pensiones del puro ISSSTE, del reparto. INSS, de Pemex, Sí, las que ya son, digamos, obligación. todas las que existen, digamos, en ese paquete, ¿no? Es correcto, que es como en el orden de 1.7 billones. Lo dije mal. Y esto está creciendo al 6-7%. Entonces, ¿de qué dices? Pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahí? Y yo creo que la presidenta ha tratado de perfilar una lógica que a mí se me hace bien interesante, o sea, de que dices, yo creo que ella está consciente muy de estos problemas. Entonces, si me dicen, ¿cómo piensa? En mi opinión, en mi opinión, y ustedes, y quiero ser muy claro en esto, es mi opinión. Creo que la presidenta está muy consciente de toda esta situación. Es un problema Pemex, un problema de baja recaudación, un problema de un enorme gasto en pensiones y trae un proyecto con el que creo que ella piensa que va a salir. La, el, lo delicado del asunto, Beata, Carlos, es que pareciera que este proyecto no incluye una reforma fiscal profunda, sino son una serie de reacomodos de piezas donde ella espera que el país crezca más, por un lado. Ella verdaderamente cree que con la administración tributaria vamos a empezar a ver aumentos en la recaudación importantes. Dice que Pemex en el 27 ya no necesitaría rescate. Entonces, aunque la renta petrolera de la que hablábamos al principio se volviera muy chica, pues agarraría unas décimas de punto del PIB con el cual pudiera hacer cosas. Y también, y yo creo que es una discusión a la que hay que ponerle atención, toda esta idea de una ley contra lo que se ha llamado las pensiones abusivas, cree que sí puede contener al menos la tasa de crecimiento en gasto en pensiones. Ahora, Héctor, esa de las leyes abusivas que hay que hacerlo, y es increíble que no lo hayan hecho antes, sí puede hacer un efecto, puede tener un efecto importante. Mira, yo creo que aquí, Carlos, va a depender mucho de qué tanto se quieran meter. Hay muy poca información al respecto. Digo, se encontró este número de pensiones escandalosísimas que pues de repente nos enteramos que había personas con pensiones de 600-700 mil pesos y todo. A ver, el asunto de la ley de pensiones realmente no lo conocemos. No es lo mismo que se vayan sobre estas pensiones súper onerosas, que son una burla y yo creo que muy malas para la moral tributaria, pero que en última instancia serían relativamente poco. Por otro lado, si se pone una pensión tope donde haya recursos públicos involucrados y al mismo tiempo se revisan padrones, porque digo, entre la gente que nos dedicamos a finanzas públicas es medio chiste, pero todo el mundo sabe que un montón de muertos cobran pensión en nuestro país. Y yo creo que el tercer asunto ahí sería la modalidad 40, una revisión a fondo de la modalidad 40 que también se ha convertido en deporte nacional. Esta no queremos hablar. De esa no queremos hablar. Ahora, pero ¿no crees, Héctor, que
El problema mayor del gobierno son los hoyos tipo huachicol. El huachicol fiscal, ¿de qué tamaño ha de haber sido? Es difícil estimarlo, pero hay algunos indicadores que te digo, te indican que fueron en el sexenio unos 200 mil millones de pesos, algo así, ¿no? Y probablemente esté conservador, Carlos. Ahora, es muchísimo dinero, pero no te va a arreglar el No, sistema. no te va a resolver, pero ahí esos huecos, más el otro cara de la moneda, que la economía no crece, ciertamente, pero el gasto público es tan malo que lejos de ver a que la economía crezca, lo arrastra hacia abajo. Es decir, gastamos 500 mil millones en un tren que no sirve, 500 mil en una refinería que no refina, tenemos un sistema aeropuertario que está colapsado en el centro del país. Entonces, si van a tener más dinero para hacer trenes México-Nueva Laredo, tampoco me parece que tenga mucho sentido para el beneficio del país. Yo creo que esa es una muy buena discusión, porque la pregunta es, sí, ha habido dinero desperdiciado y que yo creo que no tiene ninguna justificación, pero al mismo tiempo hay unas carencias gigantescas. A mí siempre me brinca sistema de salud. O sea, el sistema de salud, Beata Carlos, trae 2.6% del PIB de gasto público. No hay manera, o sea, no hay manera así no puedes hacer milagros y que alguien te diga es que tienes que gastar más eficientemente y mira, y es que tienes que, o sea, no hay manera. Ahí traemos un problema de magnitud que si pones, además, en cuestiones de salud, que estamos entrando a un envejecimiento acelerado, ahí hay un problema muy serio. Entonces, querámoslo o no, sí hay un problema de recursos. Claro, hay Totalmente. un problemón, pero si Sí. se gasta mal no se resuelve aunque tenga recursos, porque Y como hay bien el dijo riesgo de Beata, que sí, escogieron gastar en pensiones no contributivas aún para los que tienen buenas pensiones en vez de gastar en salud. Escogieron gastar en el Tren Maya en vez de gastar en un sistema de distribución de medicamentos exitoso. Entonces, nada te asegura que si tienen dinero no decidan gastarlo en otras cosas absurdas. nadie te asegura. O robárselo, como cada vez vemos más contratos que nadie sabe en qué acabaron, sobreprecios en los servicios que contrata el gobierno, esa deuda misteriosa a proveedores de Pemex que nadie explica ni el tamaño, de dónde salió, si Pemex no está produciendo más. Entonces, un gobierno tan ineficaz con más recursos, pues simplemente habrá más que repartir. Sí, no necesariamente eso haría que las políticas públicas de repente se volverían eficaces y buenas, ¿no? Eso sí, sin ninguna duda. Ahora bien, Héctor, tú mencionaste que en este contexto del paquete fiscal 2026 no hay reforma fiscal profunda y de eso también hemos hablado desde hace yo creo que varios años, tú mencionando siempre hay que hacer una reforma profunda de las finanzas, digamos, reforma fiscal profunda para que realmente ese presupuesto que funcione y se atiendan las necesidades del país a través de diferentes políticas públicas. Ahora bien, hay como algunos elementitos de cómo subir los ingresos, ¿no? Como por ejemplo el impuesto a las bebidas azucaradas, incluso si no son azucaradas con azúcar, y a videojuegos, digamos, que son violentos, ¿no? ¿Qué tanto puede ayudar estos puntitos, digamos, nuevos en el presupuesto para balancearlo? ¿O es demagogia, es búsqueda de nuevos recursos? ¿Cómo tú lo ves? Mira, yo creo que ni eso, Beata. O sea, puede ayudar, sí, sí va a ayudar. Digo, de repente agarras 2 décimas punto PIB más entre los JEPs y las aduanas y todo, pues por supuesto que sirve. Pero yo creo que los problemas siguen ahí. Es más interesante, Carlos hablaba de huachicol fiscal, está la otra parte de control de aduanas, está la parte de ir sobre los grandes evasores factureros. O sea, ahí hay medio punto del PIB al menos muy fácil de agarrar. Y ahora, a ver, aquí hay riesgos, porque una cosa que pudiera terminar ocurriendo es que de alguna manera, a grito y a sombrerazo, logre sobrevivir un sexenio más sin un replanteamiento fiscal. Con estos pellizquitos, tú dices, ¿sabes qué? Fue IEPS y sí te mejoró la recaudación en aduanas y le pegaste a factureros y el huachicol y pues Pemex de repente no se compuso pero medio se enderezó y
y la libramos. Y la libramos y todo, pero muy entre comillas. O sea, el problema de fondo, cuando tú tienes un enfoque de ese tipo, es que va a haber un Estado ausente en muchas funciones importantes. Ese es el gran problema, Héctor. Estoy absolutamente de acuerdo. Pero con el dinero que tienen, podrían tener un mejor Estado. Han decidido gastarlo en otras cosas. Han Fíjate que no decidido estoy tan dejar seguro, Carlos. que el huachicol fiscal crezca sin medida. Han decidido una serie de cosas porque les conviene para sus intereses políticos. Pero tampoco queda tan claro qué reforma fiscal funcionaría. Si el 55% de la población económicamente activa está en la informalidad, pues una forma sería tratar de ampliar el IVA, pero es políticamente imposible para este gobierno. Hacer más progresivo el impuesto sobre la renta, sabemos que te va llevando a más evasión, que con el impuesto sobre la renta en Estados Unidos tan bajo, pues para las empresas va a ser un incentivo adicional para invertir en México. O sea, no hay una salida fácil. Y si ves el caso de Brasil, que logró recaudar más, sigue teniendo unos servicios públicos malones como los mexicanos. Recauda 20 puntos más que el mexicano, más o menos, ¿no? Y no se nota, no es que dices, ya llegué a Dinamarca cuando llegas a Brasil. Entonces, yo mucho tiempo pensé que era cuestión de hacer la reforma fiscal, pero yo creo, y quizá con esto podemos cerrar, Héctor, que si no se replantea las capacidades del Estado para gastar, la transparencia en el mismo, la profesionalización del servicio público, carrera, etcétera, etcétera, pues no hay dinero que alcance. Mira, yo estoy de acuerdo. A ver, una mayor recaudación, la cosa es que no es condición suficiente, pero sí es condición necesaria. Ya hay muchas cosas que ya no podemos hacer, porque si tú te vas al gasto comprometido entre el servicio de la deuda, lo que se paga de intereses, lo que se paga de pensiones, etcétera, lo que te queda es muy poquito. Que si aparte se gasta mal, pues claro que es una tragedia. Y te estás metiendo cosas bien interesantes, Carlos, y Beata mencionaba algo también, o sea, hasta dónde las instituciones dan para esto, y a lo mejor por ahí tendría que empezar las reformas. Yo insisto, muchas veces dicen, oye, es que ¿sabes qué? Si no entramos a una crisis macro, ya la hicimos. Nadie quiere entrar a una crisis macro, pero yo creo que aquí el problema que estamos discutiendo es otra cosa, es algo mucho más micro. Es una gangrena que te va comiendo áreas, cosas, etcétera, y que podemos caer en una ausencia de sector público que para grandes segmentos de la población sea una tragedia. Yo creo que ya es una tragedia y lo comparto plenamente, pero tendríamos quizá tener otro programa, Héctor, para tratar de ver cómo podríamos tener un Estado que recaudara mejor, pero que gastara mejor. Beata, ¿quieres terminar con algo? Yo solamente mencionar que llevamos aquí años hablando de este tema, efectivamente que se necesita una sacudida fuerte del presupuesto y se han intentado algunas ahí como algunos parches en diferentes administraciones y seguimos básicamente con el empeoramiento de la situación, ¿no? Como tú mencionaste, Héctor, Estado ausente, eso es el principal, digamos, la principal consecuencia de un presupuesto inercial y un presupuesto que está básicamente controlado por otros temas que no son, o sea, que hay que pagar, obviamente, como Pemex, pero que, o sea, de los que no depende, fundamentalmente no debería depender el desarrollo de este país. Así que así seguimos. Pues como vieron, el tema es complicado, podemos ver algunas aristas con cierto detalle, pero canta muchísimo, pero Héctor nos da un muy buen panorama. Muchas gracias por estar. Un placer, muchas gracias. Gracias, Beata, y sobre todo gracias a ustedes que nos acompañaron aquí en Con Su Permiso. Hola, somos Eduardo Aguiñaga, Eva Guerra y Alicia Galindo y te invitamos a escuchar Territorio Negocios, un podcast que analiza las tendencias y transformaciones empresariales en México y América Latina. Territorio Negocios es parte de Tech Sounds Podcast, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey.